Buenas tardes a todos, un gusto. Estamos muy felices de que hayamos llegado a esta etapa del proyecto. Entendemos igual que hay algunas casas que todavía nos quedan por conectar en su comuna. Esperamos dentro de la próxima semana, los siguientes días, poder ya finalizar eso y que usted esté disfrutando al 100% de su sistema fotovoltaico. Y me presento, mi nombre es Matías Farías, yo soy jefe de proyecto en la Agencia de Sostenibilidad Energética y en específico trabajo para el programa Casa Solar. Voy a actuar como representante el día de hoy por la agencia y la idea de esta capacitación es darle como una información bien así como refinada, bien así como preparada para que usted sepa cómo funciona su sistema y sacarle el máximo de provecho, ¿ya? Aclarar algunas dudas que a veces la gente tiene, que son son como clásicas, y se divide en dos partes. La primera parte hablo yo, en representación de la agencia, y la segunda le toca a Carlos, que va a hablar de parte de Vol Energy o Lipigas también, como son una empresa y filial de Lipigas. Así que esperemos ahí que esté muy atento, si es que tiene un cuaderno, lápiz, tome apunte. Y de todas formas, si se le llega a pasar algo, va a quedar después esto grabado, así que puede ahí volver a revisarlo. Les comparto pantalla entonces. Optimizar videoclip. Ahí. Y vamos. Ya. Bien, como les mencionaba, esta capacitación, en primera instancia vamos a hablar un poco qué es la agencia, después vamos a hablar del programa, después vamos a hablar de los beneficios que tiene ser parte del programa, después le vamos a hablar de su sistema fotovoltaico y por último vamos a ver lo que tiene que ver con el dinero, ya que es todo lo que tiene relación con la ley de generación distribuida y la boleta de electricidad. ¿Qué es la agencia? Bueno, la agencia es una institución sin fines de lucro que está creada bajo el amparo del Ministerio de Energía. Y, y para que usted lo entienda, el Ministerio es el organismo que se encarga de legislar, de armar todo lo que es como las leyes, reglamentos, y la agencia es el brazo ejecutor de los proyectos del ministerio. Mediante nosotros ellos eh, ponen en marcha ideas o planes que tienen como es Casa Solar. Como toda institución, nosotros tenemos una visión y una misión. Nuestra visión, ser una organización clave en la transición energética. Y nuestra misión es implementar políticas públicas que ayuden a lograr ese objetivo, pues, fomentando la eficiencia, la sostenibilidad energética, reducir la pobreza energética e impulsar un cambio cultural. Y ahora hablemos del programa. ¿Qué es Casa Solar? Bueno, Casa Solar fue un concurso nacional de adquisición de sistemas fotovoltaicos, principalmente orientado a clase media. Ese era nuestro foco. ¿Y qué objetivos tenía el programa Casa Solar? Primero, era un impacto en su bolsillo, por disminuir el gasto en la cuenta de electricidad de su familia. El segundo era masificar los sistemas fotovoltaicos residenciales. Aunque en Chile llevaba más de una década este tipo de instalaciones con su normativa y con toda su plataforma para poder declararla, no era algo común o normal que uno fuera a un barrio, en las distintas regiones de Chile y pudiera encontrar un sistema fotovoltaico como el que usted tiene en su casa. Entonces, nosotros con el programa logramos masificarlo, que esto fuera común. Ahora usted puede ir a Arica, a Punta Arenas, región de Chile que se imagine, y en alguna de estas comunas dentro de la región va a poder encontrar un sistema de casa solar, un sistema fotovoltaico de casa solar. El tercer aspecto beneficioso o tercer objetivo que nosotros queríamos era bajar los costos de los proyectos. ¿Y cómo se lograba esto? Haciendo que se volviera atractivo querer tratar de hacer este tipo de instalaciones. Y como bien mencionábamos, como estos proyectos no eran tan masivos para la gente, no era tan común, pocas empresas y instaladores eléctricos les interesaba participar. Pero al haber generado una demanda tan alta en distintos lugares, instaladores locales o incluso de otros viajaban para poder hacer los proyectos como fue en el caso de ustedes. Y por último, el cuarto objetivo que nosotros buscábamos con el programa era poder aportar hacia esta meta que tenemos todos, que es una matriz carbono neutral. El programa tenía tres conceptos clave. El primero era la compra agregada. En sencillas palabras, la compra agregada es como ir al supermercado y en vez de comprar un solo producto, yo compro varios, ¿cierto? Ahí está la oferta 2x1, 3x1, o incluso si con más de 10 baja el precio, bueno, algo así. Nosotros buscábamos
cuando llevábamos a licitar un proyecto, que se armara un grupo de casa, y eso hiciera que se redujera el costo o le fuera atractiva a la persona bajo a la persona o a la empresa participar bajo ciertos parámetros. El segundo aspecto clave era financiamiento estatal, ¿cierto? Una parte la suministraba usted del dinero con el que se instalaba su planta, pero otra parte la aportaba el Estado. Entonces se hacía que se redujera el precio que pagaba la persona y esto dependía del valor del avalúo fiscal. ¿Y quiénes pueden postular? Principalmente bienes de raíces del tipo habitacional. Ese era como el objetivo. ¿Qué logros tiene el programa? Bueno, como programa nos enorgullece un poquito esta parte porque pudimos lograr que existieran más de 2.700 proyectos en un corto espacio de tiempo instalados a lo largo de todo nuestro país. Ya en menos de 2 años se logró instalar 2.700. Esta cifra va a aumentar. Con Casa Solar 2 deberíamos andar entre los 4.500 por ahí. Eso va a ser como el nuevo cómputo, por decirlo de alguna forma. Lo siguiente es que Casa Solar fue un programa que fue interregional. Probablemente en todas las regiones de Chile, en más de 50 comunas, se logró instalar un proyecto Casa Solar. Y por último, hacer un aporte ahí está una cifra ya más para el mundo de la energía, de 4 megawatts al sistema interconectado ahí de Chile. En nuestro país se da que es muy habitual que existan plantas gigantes o industriales de gran volumen de este tipo, pero lo que es residencial somos bien bajos en ese aspecto. Entonces, Casa Solar ahí, su pequeño granito de arena a la generación de energía renovable en la red de distribución con sistemas fotovoltaicos. ¿Qué beneficios tiene el programa? El programa por lo menos buscaba que las personas tuvieran 4 beneficios. ¿Ya? El primero, disminuir el gasto de electricidad de la vivienda. Y ahí cuando usted postuló, nosotros le dijimos 2 cosas. Le dijimos, mire, lo que tiene que pagar es esto, lo que tiene que pagar es este monto, pero obviamente si usted paga este monto, usted tiene un sistema de 1 kilo o de uno de 2 kilos. Y dependiendo si era de 1 kilo o 2 kilos, nosotros le dijimos, mire, al año usted debería tener un ahorro de 150.000. Esto está en nuestra página, está en las bases, por todos lados, donde usted busque, siempre se habló de esto. 150.000 aprox al año. Y de 2 kilos, 300.000 aprox. ¿Ya? ¿Y por qué siempre se habla de un ahorro anual? Porque como estos sistemas dependen de la energía del sol, en ciertas temporadas, en ciertos meses, los días nublados son mayores y los días soleados son menores, entonces ahí disminuye la generación. Y en el verano es todo lo contrario, la mayor cantidad de días son soleados, entonces ahí yo tengo una mayor generación. Entonces yo al año tengo este ahorro, porque en los meses de menos genero menos y por tanto me da menos aporte, pero en el verano yo tengo mucha más energía disponible, entonces yo genero más. Entonces siempre el ahorro es anual, para que lo tenga presente, que en invierno o meses más nublados va a disminuir la generación, pero en el verano va a tener aún más. ¿Ya? El otro beneficio era tener un sistema fotovoltaico de alta calidad, un estándar altísimo comparado con la gran mayoría de proyectos que se ejecutaban en Chile, a un menor precio. O sea, un sistema de 2 kilos a prácticamente 1,5 millones o 1 millón de pesos para algunos era inalcanzable de manera particular. O sea, si usted quisiera pagarlo, lo mínimo sería por un sistema de 2 kilos, 2 millones, 2 millones y medio o incluso más si se ocuparan los mismos materiales que usamos nosotros. El tercer beneficio era utilizar una fuente de energía amigable con el medio ambiente, que nosotros tuviéramos disponible ahí nuestro sistema fotovoltaico sin un deterioro al medio ambiente, ¿cierto? Y aportar a las futuras generaciones. Y por último, el cuarto beneficio es tener asesoría técnica y educación energética, como lo que está teniendo ahora, ¿cierto? Esta capacitación, está nuestro canal de YouTube donde nosotros subimos constantemente capacitaciones que se están dando a distintas comunas de Chile sobre el sistema. Más o menos decimos lo mismo, a veces agregamos un poquito más de información, a veces le quitamos, pero más o menos se repite la información y además está nuestra página de internet, está la plataforma, están los videos, hay un montón de información disponible que usted puede acceder y aprender cómo funciona su planta. Y justamente con esa línea es que queríamos que vieran un video que trata de bien breve explicar cómo funciona su sistema fotovoltaico.
En los últimos años, las energías renovables han tenido un importante crecimiento en nuestro país y en el mundo, destacando especialmente el potencial de la energía solar en la disminución de gases de efecto invernadero, principal responsable del cambio climático. Los sistemas solares fotovoltaicos sirven para generar electricidad, a diferencia de los sistemas solares térmicos que se usan para calentar agua. ¿Sabes cómo funciona un sistema fotovoltaico? Los sistemas fotovoltaicos reciben la radiación solar, la que es transformada en energía eléctrica. Durante las horas de sol la utilizas para tus consumos eléctricos y si tu sistema está conectado a la red, puedes inyectar los excedentes, lo que se traduce en descuentos en tu cuenta de electricidad. La mantención de estos sistemas es muy simple. Se reduce prácticamente a la limpieza que realices al menos 4 veces al año, como si limpiaras un ventanal, y una mantención eléctrica anual. Los paneles fotovoltaicos tienen una vida útil de 25 años, entregando energías limpias a cerca de 3 generaciones. Además, tienen una garantía de fabricación de 10 años. Por eso son una excelente inversión para tu hogar, para tu presupuesto familiar en el largo plazo, para disminuir los efectos del cambio climático y avanzar hacia un país carbono neutral. ¡Anímate a ser parte de un futuro sostenible! Para más información, entra en www.casasolar.cl. Ya, muy bien. Ahí En los tratamos últimos años, las energías de lo más sencillo, de tratar de resumir un poquito de lo que vamos a hablar, ya ahora en esta siguiente parte. Ahora partimos de algo sencillo, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en los sistemas eh, y explicarles cómo funciona, pues, cómo funciona lo que usted instaló en su casa, ¿ya? Como su nombre bien lo dice, estos son paneles fotovoltaicos. ¿Y por qué son fotovoltaicos? Porque el proceso mediante el cual los elementos de esta celda, porque si se fija el panel tiene como varias celditas, generan energía, es mediante el fotón, un fotón que impacta, como se muestra en la ilustración de abajo a la derecha, impacta sobre el panel y este genera un flujo de electrones, flujo de electricidad. Esto fue descubierto en su momento por Albert Einstein, se ganó su premio Nobel, pero es mediante este proceso, el efecto fotovoltaico, que usted tiene energía eléctrica en su casa. Y, y hay que tener aquí especial atención que el sol es clave, el clave para la generación, y por lo tanto, si yo trato de alumbrar mi panel con otro tipo de fuente de luz, no lo voy a lograr el efecto, no voy a lograr este efecto fotovoltaico, porque la luz del sol es la que tiene la suficiente energía para poder generar que se desplacen estos electrones dentro de la celda y se genere un flujo de electricidad, ¿ya? Para que lo tenga súper claro. Esto con otras fuentes de energía que no sea el sol no va a poder tener generación. Teniendo en cuenta lo anterior, hablando sobre el sol, hay 4 factores que influyen en la generación de mi sistema fotovoltaico, en la generación de los paneles. El primer factor es la inclinación, que es el ángulo al que queda el panel con respecto al cielo de mi casa. En algunos casos, el panel quedaba directamente sobre el techo, y esto se llama coplanar. Cuando el techo es plano, el panel se levantaba un poco. En el caso del norte, uno no le pone 27 grados o 30, porque como el sol se mueve casi arriba siempre, no es necesario levantar tanto el panel. Cuando uno se va corriendo cada vez más al sur de Chile, uno lo levanta un poquito más. Entonces, ese es el primer factor, la inclinación. Y el segundo factor es la orientación. Entonces, si yo tengo el sol acá, es donde mi panel está apuntando con respecto al sol, ¿ya? A veces queda un poco más mirando así como el sol queda acá al frente y yo quedo como mirando de lado, pero es con respecto al norte, ¿dónde queda mi panel? Pues si quedo justo directo al frente norte, así el panel con el norte, o si yo me muevo hacia el oeste o hacia el este, ¿ya? Esa es la orientación. Y estos dos factores siempre estaban dados por la forma de la casa. Por ejemplo, si su casa estaba de este a oeste y tenía mucha inclinación, imposible que nosotros la dejáramos al norte. Era muy complicado. Entonces, tratábamos de elegir lo mejor. Pero siempre tenga presente que dentro del margen que nosotros tenemos de movimiento para poder instalar, nosotros buscamos la mejor orientación y la mejor inclinación que se podía dar en su cubierta, ya en su techo, para que esté tranquilo
Y es porque, aunque lo ideal es dejarlo al norte, hay un margen de 90 grados hacia el este o hacia el oeste en el que yo podría ubicar el panel y no tengo una pérdida de generación importante, significativa. No, no es un porcentaje que sea así como muy dañino para mi ahorro anual, que era lo que nosotros siempre le hablamos. El otro factor es el polvo o la suciedad que se puede acumular en el panel. En la zona donde ustedes viven, esto es especialmente importante porque hay poca lluvia, entonces los paneles se van a llenar de polvo. Y es porque, claro, pues si yo tengo polvo encima de la superficie, los rayos del sol no llegan, no impactan de forma limpia o directa. Parte de esa energía se disipa en esta suciedad. Entonces, por eso es bueno que yo siempre trate de limpiar el panel. Ahí lo vamos a explicar cómo se hace esto, es bien sencillo, pero se va a explicar en la siguiente parte de la capacitación. Y el otro factor es el sombreado. El sombreado puede ser por un árbol, puede ser por algún objeto que yo tenga en el techo, alguna ampliación que haga mi vecino. Claro, si yo tengo sombra sobre el panel, los rayos del sol no van a llegar sobre él, entonces yo no voy a tener generación. Entonces, estos dos son factores que ya se los pasamos a ustedes, que son de especial responsabilidad de cada beneficiario, vigilar que el panel siempre esté limpio, preocuparse de que no haya objetos que le estén generando sombra. Ahora vamos a hablar un poco que igual es como una duda bien común entre las personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo instalé un sistema fotovoltaico de 2 kilowatts o de 1. Pero yo voy a mi inversor, a la pantallita, así como la que aparece acá al lado derecho, y mi inversor nunca llega a los 2000, po, o nunca llega a los 1000. No, yo creo que esto está mal, o no, no me funciona. Ya. Bueno, ahí nosotros tenemos que explicarle que esto ocurra es normal. Ya esto es así porque los valores de 2000 y 1000 watts son valores que se alcanzan en condiciones de laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué ocurre? Que yo tengo mis paneles a la máxima limpieza posible, tengo una temperatura especial, tengo la inclinación óptima, tengo todos los factores que influyen en la mejor condición posible. Entonces, en ese momento es que yo alcanzo los 2000 watts o los 1000 watts. Son condiciones de laboratorio. Se dice Standard Test Condition, que sale ahí en las fichas técnicas de los paneles. Pero normal, ¿qué es lo normal? Que, por ejemplo, como se muestra en el gráfico ahí, yo tengo parte de mi generación en la mañana, las primeras horas del día, después aumenta, a mediodía tengo mi máximo, entre las 11 y las 1 de la tarde están los pics, el pic de generación, y después en la tarde empieza a decrecer. Empieza a decrecer, hasta que cuando ya oscurece, porque es cierto, ya no hay más luz que impacte sobre el panel, ya no tengo más generación. Y en el pic, que es como a mediodía, yo debería andar, por ejemplo, si tengo un sistema de 2 kilos, entre 1400, 1600, por ahí es lo que uno se va a estar moviendo. Acuérdese si es que está todo despejado, si es un día nublado, no voy a alcanzar a llegar a eso. Y si tengo un sistema de 1 kilo, la mitad, ¿cierto? 700, 600, 500, 400 en algunos casos. Pero ese es como el margen de movimiento. Entonces, para que no se asuste, si que usted vea sus panel y ve que no está llegando a los 2000 watts o a los 1000 watts, es normal. Ya esto está considerado en el ahorro anual que nosotros le mandamos. Lo siguiente que es importante y que quizás ahí Carlos les pasó esto, les dio esta información, es el monitoreo, ¿ya? Yo en el monitoreo es una herramienta súper valiosa para que usted entienda cómo funciona su sistema y le permita ir analizando si este se está comportando de la manera correcta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un día despejado, un día, por ejemplo, óptimo, sin nubes, sin nada que afecte el panel, la curva de generación o la campana de Gauss, que es el nombre más así técnico, debería ser como la que se muestra arriba a la izquierda, ¿cierto? Es como este círculo cortado a la mitad o semicírculo, cortado a la mitad que va aumentando en las primeras horas del día, alcanza su pic, su máximo, a las 12 y después empieza a disminuir. A veces se da que hay cortes, que hay bajadas abruptas, pero son momentáneas. A veces se pueden dar porque hay variaciones de voltaje en la red, algo sombreó el panel en ese momento. Lo que sería preocupante es que aquí a mediodía tenga un corte así, que esto como que baje así. Porque aquí es donde tiene la mayor generación. Entonces, si yo tengo un corte por aquí al principio o acá al final, no es tanto problema. Pero si es aquí a mediodía, es preocupante. Y ahí debería prender la alarma a usted y avisarnos al programa y contactarnos a la empresa para saber qué es lo que está ocurriendo. Lo siguiente es lo que tiene que ver con un día nublado o lluvioso. Ya un día nublado o lluvioso
la energía producida se pierde considerablemente y uno ve un gráfico como el que se muestra acá abajo. Ya se ve que aquí que el panel no está generando nada comparado a lo que hace normalmente, ¿ya? Y es como bien irregular la curva, de hecho, ni parece una curva, ¿ya? Entonces, eso va a ser normal si usted lo ve así en un día nublado lluvioso. En un día despejado hay que estar ahí alerta a ver si es que la curva es como esta o se parece un poquito, a veces cambia un poco, pero es lo más parecido a esto. Otro aspecto que igual la gente a veces desconoce de estos sistemas es que dicen, ¿sabéis que yo instalé paneles en mi casa? Entonces la lógica es que si yo instalo paneles, cuando a mí se me corte la luz, a mí me tiene que seguir funcionando mi planta. Tiene que seguir mi sistema operando como corresponde. Y bueno, ahí hay que ser súper sincero con usted, el sistema que usted instaló no considera esto. Para que usted tuviera esa opción, tendría que ser un sistema con batería, ¿ya? Y para tener un sistema con batería hay que cambiar el inversor, hay que cambiar la documentación que usted tiene ingresada a la SEC. Hay un montón de modificaciones que se hace y que el programa nunca lo consideró. Nunca el sistema fue orientado para que usted tuviera energía, incluso aunque se le cortara la luz. Ya eso está en todos lados en la plataforma, en todos lados está ese aspecto, que son sistemas sin batería. ¿Puede ponerle batería? Sí, sí puede, pero le recomendamos hacerlo después del año de operación y mantenimiento. Ahí los paneles, el inversor son suyos, así que usted puede hacer lo que quiera con los equipos. Pero antes de eso, no, para que pueda usted aprovecharse bien del hecho de ser un beneficiario, estar como afiliado al programa, estar ahí asociado a nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando a mí se me corta la energía afuera, lo más normal es que esto ocurra porque hay una falla, algún poste se cayó, un auto chocó, alguna vez la instalación eléctrica de la distribuidora, un transformador se quemó, alguien le tiró cadena a los cables, hay una multitud de fallas que pueden ocurrir en la red y yo pierdo la energía en mi casa. Entonces ahí el inversor corta, se desconecta, se desconecta. ¿Y por qué lo hace? Porque para poder yo reparar la falla que está afuera, la distribuidora manda un personal, pues manda gente que se suba al poste, que vaya a revisar los cables, que vaya a rever el transformador. Y ellos cuando hacen estos trabajos, lo más seguro es hacerlo sin energía. Y ellos ahí instalan su equipo y todo para asegurar que esté todo desenergizado. Si yo dejara funcionando el inversor, hay una gran posibilidad de que la energía que yo estoy teniendo en mi casa salga hacia afuera. Y cuando esta persona esté trabajando pensando que no hay energía, la haya y ocurra un accidente fatal. Entonces, con el fin de que eso no suceda, es que el inversor hace esta operación, que se desconecta. Entonces, para que lo tenga bien presente, si se llega a cortar la energía de su casa, su sistema deja de funcionar. Bien, ahora vamos a hablar de la ley de generación distribuida, que esta ley, bueno, la ley es el marco que permite que usted pueda sacarle provecho a tener un sistema de este tipo en su casa y que esto le genere una compensación económica. Entonces, en el gráfico de abajo se explica que yo tengo mis paneles, ¿cierto? Están generando energía. La energía que genera mi panel yo no la puedo ocupar directamente en la casa, entonces pasa al inversor, el inversor le hace una transformación, esa energía se transforma en una que yo puedo ocupar dentro de mi casa y yo la puedo usar directamente, no sé, por los electrodomésticos que tengo en mi hogar, en la luz, lo que sea, pero puede ser que parte de esa energía que yo tengo no la esté ocupando, no me sobre, po, entre comillas. Y yo tengo la posibilidad con esta ley, la ley 21.118, de inyectar la energía de la red, o sea, vendérsela a la distribuidora. Y obviamente puede que yo les venda, pero yo de noche ya mis paneles no van a funcionar, entonces voy a necesitar energía de afuera. Entonces le compro energía. ¿Y cómo se logra hacer esta medición de lo que vendo y lo que compro? Es con este medidor bidireccional, que cuenta tanto lo que entra como lo que sale. Esa es la gran modificación que hay en lo que usted tenía en su medidor, porque se instala un nuevo medidor que permite contar lo que entra y lo que sale. Ahora bien, muchas personas dicen, oye, pero ya, yo puedo vender la energía. Oh, ya, entonces ese es mi negocio ahora, vender energía a la distribuidora. Bueno, lamento informarle que no es lo ideal, que no es lo ideal que usted les venda, porque si usted le vende la energía a 100 pesos, o sea, si usted le compra, mejor dicho, le compra energía a la distribuidora, a CG, a 100, usted se las vende a ellos a 60. Esto son cifras aproximadas, ya, para que se haga una idea, a 60 pesos. Entonces, un análisis así sencillo me dice que yo le estoy comprando más caro de lo que yo les vendo a ellos. Entonces, ¿me conviene seguirles vendiendo? No, po. ¿Qué es lo que le conviene? Es que la energía que usted está produciendo en su casa
la ocupe dentro de la casa, no que salga hacia afuera. ¿Y cómo logro eso? Cambiando el comportamiento de consumo. En el gráfico 1 es lo clásico, cómo normalmente en una casa se consume energía. Nos despertamos en la mañana, todos empezamos a usar electrodomésticos, trabajo, colegio, oficina, lo que sea, y después nos vamos y dejamos de consumir energía. Y después cuando volvemos, volvemos a subir un consumo energético. Pero si se da cuenta justo, esta subida de energía se da en el horario en el que hay menos generación, po, no a mediodía. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de hacer? Que cuando yo consumo más energía, tratar de mover la curva hacia la derecha y moverla justo en el horario de generación. Y que todo lo que yo consumo en mi casa, ojalá sea durante ese horario así donde tengo más generación eléctrica. Entonces, eso significa que poco de lo que yo voy a estar generando va a salir hacia afuera. Todo va a quedar acá dentro de mi casa. Entonces, eso le va a generar a usted un mayor ahorro anual si usted modifica su consumo. ¿Y qué puede hacer? No sé, algunos consejos sencillos: lavar la ropa a mediodía, secado, planchado, termoeléctrico, todo lo que sea de alto consumo, usarlo principalmente en ese horario entre las 11 y las 2 de la tarde. Eso es como lo ideal. Igual hay cosas que no se pueden hacer en ese horario, pero si uno hace ese esfuerzo, va a tener mayor beneficio. Ahora vamos a hablar de la boleta de electricidad. La boleta de electricidad tiene un carácter informativo, se encuentra estandarizado, entonces si ahora vemos una boleta de Enel o una de SAESA o la SG, va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? No debería tener mayor dificultad. Lo primero que usted tiene que ver en su boleta es este aviso cuando dice que no pueden tomar la lectura. A veces se da cuando se instalan sistemas de este tipo que la distribuidora no va, entonces hay que estar atento ahí si fueron o no fueron y tratar de que esperar máximo 3 meses. Si se demora más de 3 meses en tomar la lectura, hay que dejar un reclamo a la SEC, ¿ya? Si tiene alguna duda de cómo hacerlo, nos puede avisar y ahí lo apoyamos. Pero es algo bien sencillo, la plataforma ahí usted le van a pedir alguna información y usted dice que no era tomar la lectura ya hace más de 3 meses. También en la portada usted puede ver cuánto es lo que tiene que pagar y el periodo. El periodo es bien valioso, saber en qué días, qué fechas me están considerando de consumo, para que esté ahí bien atento. En la parte de cobros se agregan y quitan algunas cosas en la parte de cobro. Por ejemplo, aparece este descuento por generación distribuida. Este descuento corresponde a la cantidad de energía que usted le ha vendido a la distribuidora. Pero recuerde, lo ideal es que usted no venda mucha energía, que sea poco. Entonces esta cifra siempre tiene que ser como lo mínimo posible. Eso es lo ideal. Lo otro que no debería aparecerle, como aparece en esta boleta, es el arriendo de medidor. Se supone que los medidores fueron comprados por la empresa instaladora, entonces usted no deberían cobrar el arriendo. Y el tercer punto es el resumen de inyección. Esto es algo nuevo también. Y este resumen, como su nombre lo dice, al final ellos te dicen, ya, mira, tú el mes anterior ahorraste este remanente, tenía que este remanente de energía, este mes fue tanto, lo que tú tienes acumulado es tanto y lo que te sirve para el próximo mes es esto. Eso hacen todos los meses, ellos le van haciendo ahí un reajuste de la cantidad de energía disponible que usted tiene. Y en el caso hipotético que le llega a sobrar mucha energía, en cierto mes del año en el que usted firmó el contrato de conexión, dice que le van a devolver esa plata a una cuenta que usted dejó ahí registrada. Otra cosa que es práctica en la boleta y que también le puede servir para hacer análisis de si está funcionando bien o no su sistema fotovoltaico es este gráfico, el gráfico anual. ¿Por qué le sirve? Porque yo puedo comparar lo que consumí hace un año y lo que consumo ahora con mi sistema fotovoltaico funcionando. Entonces yo hago la comparación rápida. Yo en febrero del 2023 consumía 231 kWh y ahora en febrero del 2024 estoy consumiendo 50 kWh. Bueno, eso no es milagroso, sino que se debe a que usted instaló un sistema fotovoltaico en su casa. Esa es la razón. Pero también se puede dar, que nos ha pasado, que llegan de repente esos reclamos de la gente y dice, oye, pero ¿sabes qué? Instalé el sistema fotovoltaico y estoy pagando más energía de lo que pagaba antes. Como pasa en este gráfico que yo les estoy mostrando acá. Estoy pagando 644 kWh, pues yo antes pagaba menos y no sé. Mire, la gran mayoría de esas veces ocurre porque la gente se descuida. Ya descuida su comportamiento energético porque, por ejemplo, piensan que como ahora tienen paneles, pueden poner aire acondicionado, pueden poner estufa, pueden hacer un montón de cosas que antes se cuidaban, se mesuraban ahí con los consumos energéticos y ahora se descontrolan. Entonces, para que lo tenga presente, que si usted hace esa modificación energética, claramente su sistema, aunque lo instale ahora, no va a generar el ahorro, ya para que se logre esta sensación de disminución,
usted tiene que consumir lo mismo que consumía en febrero del 2023, consumirlo ahora en febrero del 2024. Si usted por X motivo aumentó, hizo una ampliación, lo que sea, puso aire acondicionado, termoeléctrico, piscina, todo un montón de cosas eléctricas, encimera, por ejemplo, no va a subir, po. Entonces, efectivamente, su sistema le va a funcionar, po. Pero usted está consumiendo mucho más de lo que consumía antes, entonces es imposible que pague menos, ¿ya? Entonces, para que lo tenga presente, pero eso le permite al gráfico hacer ese análisis sencillo, rápido, de cómo está funcionando mi sistema. Ahora les voy a mostrar un poco el medidor que se instaló en su casa y cómo este funciona. Lo que es diferente quizá a lo que usted tenía antes es que este medidor va cambiando de estado en el display. Entonces tiene un código 1 que corresponde al consumo y después tiene el código 7 que corresponde a la inyección, excedente o lo que usted le está vendiendo a la distribuidora. Pero recuerde, lo ideal es que eso sea abajo, ¿ya? Y se va repitiendo, ¿ve? Pasan unos códigos, pero lo que a usted le importa para que no se confunda es el 1 y el 7. El 1 consumo, el 7 inyección, como se muestra aquí. Consumo 1, inyección 7, ¿ya? Esos son los que usted son valiosos para usted. ¿Y cómo la distribuidora hace la cuenta de la cantidad de energía? Ellos dicen, ya, yo fui ahora, mi 29 de febrero fui a tomar la lectura y la persona le registra 637. Ya, pero hace un mes atrás tenía 38. Entonces ellos comparan, 637 menos 38, este mes consumió 599. Y hacen lo mismo con la inyección. Van al código 7, esperan, el código 7 dice 65, pero yo el mes anterior el código 7 me decía 3. Entonces 65 menos 3, 62. ¿Ya? Se hace esa resta simplemente. De aquí un punto que igual hay que tener presente es que dependiendo de la fecha en la que le hagan el protocolo, a veces la distribuidora le cobra en una boleta saldo del mes que pasó, del mes que estaba en proceso antes de que le hicieran el protocolo. Entonces, para que igual lo tenga presente, que puede que las primeras boletas salgan un poquito como descoordinadas, pero después se ordena todo. Pero tienen que considerarle tanto lo que estaba antes de ponerle su sistema como lo que estaba después. Y hay que estar alerta porque a veces también hay errores. Errores como ellos registran la información, entonces hay que fijarse bien cuánto es lo que yo consumo, ahí ver el código y ver si corresponde con lo que me aparece en la boleta. Y lo mismo con lo que yo inyecto, ¿ya? Pero recuerden que la inyección no es una señal de que su sistema esté funcionando así de manera espectacular. La inyección, ya no porque usted esté inyectando o tenga 800 de inyección sea bueno, porque al final significa que usted le está vendiendo más barato de lo que compra, porque lo ideal es que usted autoconsuma. Y como bien les mencionábamos, es bueno que tome la lectura, que revise cuando le vayan a tomar la lectura. La mayoría de veces esto lo hace una persona porque se tiende al error. Se tiende al error. Entonces, si yo estoy ahí mirando y voy viendo cómo lo hacen, me aseguro de que todo quede perfecto. En conclusión, es importante que usted vaya haciéndole seguimiento a su boleta de electricidad, que se interiorice sobre el funcionamiento del monitoreo de su sistema, que permita ver bien qué factores están influyendo en la generación, quizás tengo que limpiar el panel más seguido, ir viendo esas cosas. Todo eso, estar atento a esto, le permite detectar de forma temprana errores. Lo que usted compró, lo que usted tiene en su casa es tecnología del siglo XXI. Entonces tiene que ahí empaparse de esta información, tratar de pedir ayuda ahí, ver los videos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, ver las capacitaciones de nuevo si es que es necesario para que quede así como muy, muy clarito en su mente cómo funciona su sistema y no se le generen como incomodidad. Muchas veces los reclamos, más que ser en sí problemas, son desconocimientos que tienen algunos de los beneficiarios. Así que esperamos que con esta información usted esté ya ahí como más claro, que todo le haya quedado más nítido de cómo funciona su sistema. Y obviamente si tiene dudas, tiene los números de teléfono que aparecen ahí en la presentación, tiene nuestra plataforma, tiene ahí todos esos canales disponibles para poder contactar. Les agradezco la atención. Ahora en la siguiente parte va a quedar Carlos. Él nos va a exponer sobre la operación y el mantenimiento de los sistemas. Si tienen dudas, recuerden que pueden dejarlas en el chat y ahí vamos a ir tratando de aclarar. Ya, Carlos, te dejamos ahí el micrófono abierto. Ya, voy. Ya. Eh, ya, entonces lo primero que quiero decir, y que también es lo que preguntaron en el chat, eh, nosotros pudimos conectar 3 casas el día viernes pasado. Por problemas de CGE no pudimos conectar más, así que estamos coordinando para ir la próxima semana a conectar el resto. Todavía no sé qué día, pero ya parece que
me acaban de hablar por WhatsApp y parece que tenemos un teléfono para coordinar todo bien con CG. Así que durante estos días vamos a estar coordinando para la próxima semana. A lo mejor lo llamamos el lunes, martes para coordinar durante la otra semana. ¿Vale? Entonces, ya, yo les voy a hacer la presentación de la capacitación de operación y mantenimiento de su sistema. ¿Ya? Les voy a hablar de todas estas cosas. Primero, la eficiencia energética, qué significa bien para que lo entendamos, los componentes del sistema fotovoltaico, el procedimiento de encendido y apagado, las fallas y las protecciones eléctricas, cómo funciona, que esto es súper importante que lo sepan, mantenimiento del sistema y el monitoreo del sistema por el celular, y finalmente las garantías que incluye todo este tema de las instalaciones por casa solar. Entonces, lo primero es la eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Básicamente es optimizar el consumo de energía, consiguiendo condiciones de servicio adecuadas y reduciendo el impacto ambiental. Entonces, la eficiencia energética está eh, constituida de cuatro componentes básicos, podríamos decirlo. Lo primero es reducir la demanda energética. Ya, por ejemplo, comprar electrodomésticos que sean más eficientes. ¿Ya? Por otro lado está la diversificación de las fuentes de energía, ¿cierto? Se sabe que en Chile hay un tema con las carboneras, por ejemplo, se están cerrando hartas plantas a carbón termoeléctricas y se están reemplazando por eólica y fotovoltaica. Eh, Otra cosa también es la modificación de los hábitos de consumo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se me ocurre acá es si usted tiene un aire acondicionado, obviamente tener las ventanas de la pieza cerradas, porque si tiene el aire acondicionado y las ventanas abiertas, obviamente se le va a meter el frío, se le va a meter el calor. Y lo otro, también obviamente muy importante, es la innovación tecnológica, ¿cierto? Que la tecnología avanza siempre hacia encontrar máquinas más eficientes o formas más eficientes de ocupar la energía. Entonces, lo principal acá es que la eficiencia energética no es solamente andar desconectando, no sé, las cosas de los enchufes, ¿cierto? Es mucho más amplio que eso. ¿Ya? Entonces, consejos para que uno pueda aplicar en el hogar, ¿cierto? Para tener una mayor eficiencia energética. Lo primero y más directo, obviamente, es utilizar electrodomésticos que sean más eficientes, ¿cierto? Eh, los electrodomésticos que tienen categoría A son los más eficientes y hasta la G es el menos eficiente. Yo he visto, no sé, refrigeradores que son A más, entonces son muy eficientes. También cambiar las ampolletas, ¿cierto? Por ampolletas halógenas y después vienen las ampolletas LED, que son aún más eficientes que las halógenas. Y estas son de tungsteno, que simplemente son las que más gastan, ¿cierto? Entonces, cambiando las ampolletas también se puede ahorrar bastante energía. Y esto es lo que mencionaba Matías, ¿cierto? Que es en el fondo, cambiar los hábitos de consumo de la casa para que el mayor consumo se dé durante las horas de sol. Entonces, acá un ejemplo práctico sería, por ejemplo, la lavadora. Ya, la lavadora gasta mucha electricidad, es un motor que está moviendo una gran masa de agua y ropa. Entonces, lo ideal sería ocupar la lavadora durante las horas de sol. ¿Ya? Ahora, las últimas lavadoras tú las dejas cargadas y las puedes, ¿cómo se llama? Se puede programar a la hora que empieza la... Ya, eso es lo ideal, pero se entiende. O, por ejemplo, no sé, el aire acondicionado. Naturalmente, en el verano y en el invierno, uno lo ocupa durante el día, ¿cierto? La idea sería evitar ocuparlo durante la noche, que es cuando no se está generando, etcétera. En el fondo es intentar mover los consumos energéticos hacia las horas de sol, para tener más autoconsumo y no tanta inyección, que es lo que mencionaba Matías. Entonces, ¿cómo está compuesto el sistema fotovoltaico? Lo primero, ¿cierto? Son los paneles en sí mismos, que van arriba del techo en el caso de las casas, por lo general. Después tenemos el inversor, el tablero fotovoltaico, el medidor bidireccional y finalmente la red eléctrica. ¿Ya? Los paneles fotovoltaicos, por lo general, van instalados en los techos en las casas. Obviamente requieren zonas que no tengan sombra y se deben orientar al sol de mediodía. Básicamente lo que nosotros buscamos es, por ejemplo, yo me acuerdo que hice los cálculos para Calama y en Calama la inclinación
ideal son 25 grados, es decir, 25 grados desde la horizontal, 25 grados levantados, y obviamente siempre hay que buscar el norte con los paneles, que esa sería la orientación que hablaba Matías. Entonces, si tenemos el norte hacia adelante, por ejemplo, siempre buscar el norte y no desviarse de eso. Ya, los paneles tienen un vidrio transparente arriba, ¿cierto? Que los protege de los elementos, los protege de los gatos, del polvo, de lo que sea que haya arriba de un techo. La caca, las palomas, principalmente. Nosotros instalamos sistemas de 4 y de 2 paneles. ¿Ya? En este caso, nosotros instalamos paneles de 550 watts, por lo tanto, eh, las unidades en realidad son 2,2 kilowatts y 1,1 kilowatt, pero es una diferencia mínima. Ya, entonces los paneles solares funcionan, ¿cierto?, con el efecto fotovoltaico, que era lo que mencionaba Matías anteriormente, pero los paneles producen energía, o sea, electricidad continua, corriente continua, ¿ya? Significa que si nosotros vemos un gráfico del voltaje, el voltaje es constante en el tiempo, ¿ya? El problema es que nosotros en la casa no ocupamos corriente continua, sino que ocupamos corriente alterna, ¿ya? Entonces el equipo que se encarga de hacer este cambio de la corriente continua de los paneles a la corriente alterna de la casa y de toda la red eléctrica es el inversor. Ya el inversor, mediante electrónica interna de potencia, básicamente agarra a martillazo el voltaje y de a poquito lo va haciendo que sea una curva, bien un seno o un coseno, una curva suave. Entonces, ese es el papel del inversor, transformar de corriente continua a corriente alterna, que es la corriente que nosotros utilizamos en las casas y en la red eléctrica completa. ¿Ya? Después tenemos el tablero fotovoltaico. El tablero general y fotovoltaico lo que hace es básicamente la interfaz entre los paneles, la red eléctrica y la instalación de la casa. ¿Ya? Toda esa como interacción se da en la barra que está acá. ¿Ya? La barra es literalmente una barra de cobre donde están conectadas estos tres elementos. ¿Ya? Entonces, cuando los paneles están produciendo energía a través del inversor, se conectan a esta barra y la energía automáticamente elige su camino. ¿Ya? Si hay consumos en la casa, entonces la corriente eléctrica de los paneles se va directo a la casa. Si es que hay poco consumo en la casa y está sobrando energía, la corriente solita se va hacia la red eléctrica. ¿Ya? Eso es como un comportamiento físico intrínseco de los electrones, el flujo de potencia. Entonces, el papel principal del tablero, además de esta interacción entre los tres componentes que yo menciono, el inversor, la red y la casa, es las protecciones. ¿Ya? Esta es la protección general, que en el fondo corta todo el tablero y lo desconecta de la red. Estas protecciones son de la casa y estas protecciones son del inversor. ¿Ya? Entonces, el tablero, además de esta interacción, eh, lo que hace es que tiene las protecciones para, valga la redundancia, proteger la casa del inversor y la red. ¿Ya? Después tenemos el medidor bidireccional, que también lo mencionó Matías, ¿cierto? Eh, lo importante de este medidor, que es de los nuevos, ¿cierto? No es de los antiguos que tiene ruedita. Estos nuevos lo que hacen es que son capaces de diferenciar cuando yo estoy comprando energía o cuando yo estoy inyectando hacia la red y vendiendo. ¿Ya? Acá lo importante es que ustedes se tienen que fijar en ese numerito que aparece ahí. Cuando ese numerito es un 1, lo que está acá es la lectura del consumo, es decir, todo lo que ustedes han consumido desde siempre, desde que se instaló el medidor, ¿ya? Es acumulativo. Después, cuando acá se muestra un 7, entonces en estos números de acá a ustedes les va a salir la lectura de cuántos kilowatt hora se han estado hacia la red, ¿ya? Como decía Matías, acá es súper importante en los primeros meses estar muy atento a esto porque la distribuidora es bastante buena para equivocarse en esto. Entonces,
Por lo general, las primeras cuentas, por lo general yo lo que he visto, por ejemplo, es que la primera cuenta llega sin lectura, que es lo que decía Matías, llega como con ese sticker o ese, no sé, rótulo que dice que no se pudo leer, ¿ya? Cuando no se pudo leer, a ti te cobran un promedio de los últimos meses, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces, eso es lo importante del medidor, que esto es un medidor bidireccional. Luego tenemos los procedimientos de encendido y apagado de la planta y los procedimientos en caso de falla. Ya, el procedimiento de encendido, ¿cierto? El inversor que nosotros instalamos en todas las casas es el mismo, solo varía la potencia, pero físicamente por fuera es el mismo. Para encender el sistema, ustedes tienen que girar el switch que está acá abajo hacia la posición de encendido, on, y luego tienen que ir al tablero general y las dos protecciones que están asociadas al inversor, que están marcadas acá, interruptor y termomagnético, inversor, interruptor diferencial, inversor, estas dos las levantan o las suben. Eso significa que ustedes están conectando en el fondo la red eléctrica o le están dejando llegar la electricidad al inversor. ¿Ya? Luego, cuando el inversor se conecta a la red eléctrica, por protocolo, espera 60 segundos para empezar a generar, a inyectar, ¿ya? Y eso lo hace porque, bueno, tiene que asegurarse de que la red eléctrica tiene ciertos parámetros de seguridad y de calidad. Entonces, en la pantallita, acá hay una pantallita chica, va a empezar una cuenta regresiva desde 60 segundos hasta cero. Si no hubo problemas en la red, si el voltaje es el correcto, si la frecuencia es la correcta, el inversor se va a meter a inyectar. O particularmente se va a meter a generar, porque no necesariamente inyecta, ¿cierto? Depende del consumo que yo esté teniendo en la casa. Luego el apagado es básicamente el proceso inverso, ¿cierto? Primero se desconecta desde el tablero, luego se apaga desde abajo, acá abajo está el switch, no se alcanza a ver, pero está acá abajo, y se pone en la posición off. Y ahí el sistema queda totalmente apagado. Eh, es importante decir igual que cuando uno apaga el inversor desde aquí, desde el switch de abajo, uno lo que está haciendo en realidad es desconectar el inversor de los paneles, ¿ya? Pero los paneles siguen teniendo voltaje, siguen estando energizados. No es que los paneles se apaguen, los paneles no se pueden apagar, se apagan de noche porque no hay luz, ¿ya? Pero eso es muy importante. Si alguna vez se les ocurre que por favor no lo hagan, ¿ya? Por favor no lo hagan, pero si alguna vez se meten a los paneles, deben saber que apagar el inversor de acá no apaga los paneles, ¿ya? Los paneles van a seguir energizados mientras haya luz, van a seguir teniendo voltaje mientras haya luz, luz de sol. Eso es muy importante. Y bueno, este inversor, cuando está funcionando correctamente, tiene la hojita de ahí, está en verde. Esa hojita también puede estar en rojo o en naranjo, ya que sí, tiene distintos significados, pero obviamente naranjo es que detecta alguna falla, pero sigue funcionando, y rojo es que no está funcionando, y hay un problema que ya es más serio. Luego el procedimiento en caso de fallas, esto ya es como para casos un poco más extremos, como un sismo, un terremoto, un incendio o una electrocución. Se deben seguir estos pasos. Se tiene que dirigir al tablero, abrir la puerta, bajar las protecciones del inversor, pero en realidad bajar todas las protecciones, porque de esa forma desconecta la casa y el inversor de la red y todo, de todas partes. Y luego ir al inversor y poner el switch de abajo en off, ¿ya? Eh, esto es importante. Bueno, estas recomendaciones son particularmente importantes en un incendio. Si hay un incendio en su casa que puede que no sea tan grande, pero si empiezan a haber problemas eléctricos sobre ese incendio, puede que se ponga súper mala la cosa. Entonces,
si hay, no sé, un fuego en una pieza o tal, vayan al tablero y bajan todo rápidamente y listo. Si tienen tiempo pueden ir a apagar el inversor de abajo, pero lo más importante es apagar el tablero. ¿Ya? Entonces, se habla mucho de fallas, pero ¿qué son las fallas? Hay distintos tipos de fallas, ¿ya? Las fallas eléctricas son eventos inesperados que seguramente van a ocurrir en su instalación. Si se detectan correctamente, lo normal es que se corte la energía, ¿ya? Por medio de las protecciones eléctricas que son las que están en el tablero, que son básicamente de estos dos tipos. Eh, para impedir que se produzcan estas fallas, ¿cierto? Nosotros utilizamos esto, que es un termomagnético, y esto, que es un diferencial, ¿ya? Las fallas más comunes que se ven en este tipo de instalaciones son corrientes de fuga, cortocircuito y sobrecorriente. Entonces, ¿qué es una falla de corriente de fuga? Esta falla consiste en que la electricidad que entra a la casa no se devuelve por los conductores y se desvía hacia una máquina o, en el peor de los casos, hacia una persona. Para evitar daños en las personas se instala la protección diferencial, que al notar esta energía que falta, se activa y corta la corriente. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hace el diferencial es que, por un lado, mide la corriente que entra a la casa y por el otro, la corriente que está saliendo de la casa, ¿ya? Entonces, obviamente, si está todo bien dentro de la casa, eh, la corriente que entra es la misma que sale, ¿ya? Pero ahora imaginemos que esta lavadora tiene una falla y tiene la carcasa energizada, ¿ya? Si la carcasa está energizada, yo voy y la toco, me va a dar la corriente. La corriente que a mí me dé no se va a devolver hacia el diferencial, sino que se va a ir por la tierra, ¿ya? Entonces, como esa corriente se va a ir por la tierra, en el fondo van a haber electrones que se van a ir por otro lugar y el diferencial es capaz de medir esa diferencia entre la corriente que entra y la que sale, ¿ya? Eh, bueno, siempre se dice que el diferencial salva vidas porque básicamente lo que está haciendo es que protege a las personas y a los cuerpos, bueno, y a los equipos también, pero lo más importante obviamente es proteger a las personas, porque son muy sensibles, ¿ya? En sus casas ustedes deberían tener eh, diferenciales que detecten hasta 30 miliamperes, o sea, 0,03 amperes, una corriente súper baja. Es decir, son muy sensibles. Entonces, esa es la función del diferencial, ¿ya? El diferencial es este equipito. eh, Todos los diferenciales, no importa la marca, tienen un botón que dice test, test de prueba. Si tú aprietas ese botón, el diferencial debería actuar, ¿ya? Si tú aprietas ese botón y el diferencial no actúa, es decir, no se cae, significa que el diferencial está malo, ya ahí se debe cambiar, no está cumpliendo su función. Otra falla típica que existe es la falla de cortocircuito, ¿cierto? Que ocurre cuando se junta la fase con el neutro. Eh, y lo que caracteriza esta falla es que hay un flujo de electricidad, un flujo de electrones por los cables muy alto, porque obviamente no hay ninguna resistencia entre medio. Lo normal es que, por ejemplo, si yo pongo a cargar mi celular a través del cargador, obviamente el cargador agarra, cuando tú lo metes en el enchufe, agarra fase y neutro, ¿ya? Y consume electricidad a través de una pequeña resistencia. Entonces, está pasando poca corriente por los cables. Si yo agarro la fase y el neutro y los toco, los voy a tocar y no va a haber ninguna resistencia eléctrica entre ellos. Por lo tanto, la corriente que va a transitar por ambos cables va a ser la máxima que se pueda, ¿ya? Ese es el cortocircuito, supongo que varios lo han visto, ¿cierto? Hay chispazos, mucho calor, los cables se derriten, se chamuscan. Entonces, el cortocircuito puede ocurrir en el lado de corriente alterna, cuando nosotros juntamos la fase, que es roja, con el neutro, que es blanco. O también puede ocurrir entre el rojo y el verde, que el verde es la puesta a tierra, ¿ya?
También pueden ocurrir cortocircuitos en el lado de corriente continua, que es el lado de los paneles, que es básicamente si yo junto el positivo con el negativo. Cuando hay una falla de cortocircuito, que se puede dar por distintos factores, ¿cierto? Una cosa puede ser que los cables estén tan viejos que hayan perdido en el fondo la protección, la aislación, y se tocaron. Eso puede ser. O, no sé, hay un equipo que está muy malo y internamente hizo contacto entre la fase del neutro. O manipulación. Alguien está metiendo las manos en el enchufe, están intentando arreglar algo y se toca fase y neutro y ocurre esto. En caso de ocurrir un cortocircuito, la protección que funciona es el termomagnético, ¿ya? Este lo que hace es que está midiendo en todo instante cuánta corriente circula por los cables, y si hay mucha corriente circulando por los cables, entonces se corta. No permite más la circulación de corriente, ¿ya? La diferencia entre un interruptor automático termomagnético, que es lo que uno conoce normalmente como automático o termomagnético, y un diferencial, que es es básicamente el botón de test, ¿ya? Que es el botón que les hablaba antes, o que estos tienen dos palanquitas, los automáticos tienen dos palanquitas y el diferencial tiene una sola, ¿ya? Es importante que vean y sepan diferenciar un termomagnético de un diferencial. Luego, otro tipo de falla que tenemos son las fallas de sobrecarga. La falla de sobrecarga básicamente ocurre cuando por un periodo de tiempo muy prolongado se excede la cantidad de corriente que puede llevar los conductores eléctricos, ¿ya? Por ejemplo, esta protección termomagnética de acá dice C16. Eso significa que está graduada o está seteada para aguantar solamente 16 amperes, ¿ya? Si yo le doy 20 amperes, pero durante un tiempo prolongado, el interruptor termomagnético se va a caer, se va a cortar, no va a permitir el paso de la corriente, ¿ya? Pero es por un tiempo prolongado. Si yo le meto 20 amperes por 5 segundos, no se va a caer, porque esos 4 amperes de más no representan un verdadero peligro para los cables, ¿ya? Pero en cambio, si yo hago un cortocircuito, es decir, toco la fase con el neutro, por ahí van a pasar, qué sé yo, 2000 amperes de repente, por un tiempo muy corto. Entonces ahí también actúa el termomagnético y se corta, pero se corta rápidamente, ¿ya? Acá estamos hablando de fallas de sobrecarga, que es cuando durante un tiempo prolongado circula una corriente que es mayor a la definida en el termomagnético, ¿ya? Normalmente esto ocurre por conectar demasiados equipos a un enchufe o el uso de extensiones, ¿ya? Eh, bueno, ahí importa mucho la capacidad del empalme que ustedes tienen. Hay varios beneficiarios que tienen empalmes chiquitos, entonces si van a, no sé, algo muy útil que yo les podría recomendar, por ejemplo, es que cambien ahora que van a tener paneles solares y van a estar funcionando. Por ejemplo, pueden cambiar la cocina a gas por una cocina eléctrica. Las cocinas eléctricas consumen mucha electricidad, por lo tanto, también tienen que tener cuidado con el tema de que se fijen de que su cocina en el fondo conversa con su empalme, es decir, los amperes que permite el tablero fotovoltaico o el tablero general. Ejemplo, acá tengo un tablero de ejemplo. Esa protección de ahí dice 20 amperes, ¿ya? Si yo compro una cocina que consume 25 amperes, bueno, se me va a caer el termomagnético constantemente, ¿ya? Entonces, si bien es una recomendación, no es llegar y comprar cualquiera, para que se fijen. Eh, eso. Entonces, ¿cómo se ve un tablero y su protección? Hablamos de que el termomagnético, interruptor termomagnético, actúa por sobrecorriente y por cortocircuito. Entonces, en este tablero, yo tengo que este es un termomagnético
este es un termomagnético y este de aquí también es un termomagnético, ¿ya? Por lo tanto, si a ustedes se les cae alguno de estos, eh, pueden saber rápidamente cuál fue el problema, ¿ya? Por ejemplo, si se cae este, entonces sabríamos que el inversor ha estado inyectando demasiada corriente, ¿ya? Esto no debería pasar porque nosotros pusimos eh, termomagnéticos que tienen una capacidad bastante mayor a la corriente máxima del inversor, ¿ya? Pero a modo de ejemplo sirve. O por ejemplo, ¿qué pasa si se cae este? Si se cae este, entonces puede ser que en la casa se esté consumiendo demasiada electricidad o demasiada corriente, o al menos más corriente de la que marca acá. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero dice C20, es decir, esta aguanta 20 amperes. O hubo un cortocircuito, ¿ya? Y luego tenemos los diferenciales, que los diferenciales actúan por corrientes de fuga, que es lo que dijimos, que el diferencial siempre estaba midiendo la corriente que entra a la casa y la corriente que sale y las compara. Si hay una diferencia, esa corriente está pasando a través de algo o de alguien, ¿ya? Entonces, si se cae el diferencial de la casa, es porque hay un problema en la instalación de la casa. Si se cae el diferencial del inversor, es porque hay un problema en la instalación del inversor, ¿ya? Entonces, ustedes distinguiendo entre estos dos tipos de protecciones, rápidamente pueden tener alguna idea de qué es lo que pasó, cuál fue la falla, ¿ya? Entonces, esto es importante. Todas las fallas que ocurran en las protecciones al interior del tablero fotovoltaico y que tengan que ver con partes de la instalación fotovoltaica, corresponde a la empresa instaladora revisar y responder mediante la plataforma Casa Solar. En caso de producirse la activación de las protecciones al interior del tablero de su casa, esto no es responsabilidad de la empresa instaladora y es más, no tiene nada que ver con nosotros, solamente es la instalación de su casa, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, las protecciones del inversor son 100% nuestro problema, 100%. Estas protecciones de acá habría que verlo con más cuidado, ¿ya? Ahí no es tan directa la relación. Pero si hay problemas en el tablero de adentro de la casa, eso es un problema de la casa, ¿ya? No tiene nada que ver con la instalación fotovoltaica. Entonces, ahora les voy a hablar del mantenimiento del sistema fotovoltaico. Uno de los grandes beneficios de los paneles solares es que tienen un mantenimiento muy bajo, muy, muy bajo. Por ejemplo, si ustedes se imaginan una planta solar, comparémosla con una planta con una planta térmica, con una planta a carbón, por ejemplo. Una planta a carbón tiene una caldera que está sometida a una temperatura muy grande y a presiones, y a oxidación, y a vapor supercalentado. Después tenemos la turbina. La turbina es gigante, tiene muchas, muchas partes móviles, está girando a miles de revoluciones por minuto. Eh, Hay muchas partes móviles involucradas, qué sé yo, grasa, rodamiento, de todo, ¿ya? Entonces, si eso lo comparamos con una planta fotovoltaica, el único mantenimiento que requiere una planta fotovoltaica es la limpieza de los paneles y una revisión eléctrica, ¿ya? Lo principal de las plantas solares es que no tienen ninguna pieza móvil. Bueno, las que no tienen tracker, pero no importa. Eh, entonces, el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es muy sencillo, ¿ya? Utilizar los EPP y alguna cuerda de vida o mecanismo que les garantice su gestión en caso de caídas, ¿ya? Eh, para hacer los mantenimientos de los sistemas fotovoltaicos, por favor, si es que no lo vamos a hacer nosotros, que se preocupen que la persona que los haga se suba con un casco que tenga acá para asegurarse, para trabajo en altura, que tenga zapatos de seguridad, ojalá que haya una cuerda de vida o algo que los esté anclando en caso de que ustedes se caigan, no caigan al suelo, o la persona que lo está haciendo no caiga al suelo. Hay que apagar el inversor y bajar las protecciones del tablero fotovoltaico, pero siempre considerando que apagar el inversor no significa apagar los paneles, porque los paneles no se pueden apagar, ¿ya? Y además hay que tener cuidado porque ustedes están mojando
cables, se están mojando paneles, que son cosas eléctricas. Ya, por lo tanto, también hay que hacerlo con cuidado. Otra cosa muy importante es que la diferencia de temperatura entre el panel y el agua no debe ser superior a 25 grados Celsius. Es decir, que ustedes deberían hacer las limpiezas en la mañana temprano o tarde en la noche. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa si al panel yo le pongo agua helada? El panel tiene una cubierta de vidrio. Y obviamente si al vidrio yo le pongo una agua helada, se puede trizar. ¿Ya? Se puede resquebrajar. Y lo terrible es que se resquebraja completo, casi de una pura vez. O sea, las grietas se propagan por todo el panel de una pura vez. ¿Ya? Y bueno, la limpieza, la verdad, una vez que uno toma todas estas precauciones, es súper sencilla. Es básicamente se moja el panel con agua y se limpia con una mopa o con lo que tengan a mano y secar con un paño de microfibra. ¿Ya? Eso es súper sencillo, solo agüita y un paño o una mopa, más fácil, más sencillo. Luego tenemos el mantenimiento del tablero general y fotovoltaico. Esto ya es más delicado y, por favor, que solamente lo haga un profesional certificado por la SEC, por favor. ¿En qué consiste el mantenimiento de toda la instalación eléctrica? Básicamente los reaprietes de las protecciones, las barras y las borneras, la limpieza de los contactos, la prueba y medición de la puesta a tierra, ¿cierto? La puesta a tierra también es una medida de seguridad muy importante que protege a las personas en caso de que hayan carcasas de equipo eh, energizadas o cables que estén descubiertos. Se miden los parámetros eléctricos de voltaje y corriente y se mide la aislación de los conductores. Esta medición de aislación de los conductores básicamente te dice cómo está la protección de los cables, si los cables están en buen estado, o están pelados, o están quemados, etc. ¿Ya? Voy a recalcar de nuevo que este proceso lo debe llevar a cabo un profesional certificado por la SEC. Nadie más. Luego, el inversor, como decía, tiene un mantenimiento que es muy básico. Básicamente hay que asegurarse de que el switch principal está en la posición correcta, es decir, que el inversor esté prendido, chequear que funcione correctamente y que no produzca ruidos anormales. ¿Ya? Estos inversores que nosotros instalamos no tienen ventiladores, se enfrían de manera pasiva, solamente con aletas de aluminio y tal. Entonces no debería sonar un ruido como de ventilador. ¿Ya? El inversor igual tiene ruidos internos, porque obviamente también está trabajando adentro. ¿Ya? Pero esos ruidos no deberían ser muy altos. Verificar. Luego, continuando con el mantenimiento del inversor, verificar que las conexiones se encuentran en buen estado y apretadas. En caso de operación defectuosa, contactar al personal técnico. Y esto también es importante, por lo mismo que contaba anteriormente, asegurarse de que el inversor esté más o menos limpio. ¿Ya? Como les decía, el inversor no tiene ventiladores, por lo tanto se enfría naturalmente, convección natural. Entonces es importante que la parte de atrás, que tiene estas aletas de aluminio, esté limpia, no esté llena de tierra, llena de polvo, de araña, de telaraña, porque eso significa que si el inversor está muy sucio, no se va a enfriar de manera correcta, por lo tanto o sea, eso va a cortar su vida útil. ¿Ya? Otra cosa importantísima es que los inversores son una pieza de electrónica muy delicada. Así que si no está funcionando bien, por favor no se les vaya a ocurrir así como desconectarlo, sacarlo y intentar desarmarlo y ver si pueden hacer algo. No, porque son equipos muy, muy complejos que de hecho ni siquiera nosotros les metemos mano, nosotros se lo pasamos directamente al proveedor y ellos se arreglan. ¿Ya? Por favor, nunca intenten hacerle nada al inversor si es que no está funcionando. Luego, con otras recomendaciones de seguridad que tenemos que seguir, nunca desconectar los MS4. Los MS4 son las conexiones que hay arriba en los paneles y que están abajo en el inversor. Acá tengo una imagen. Por acá. Estas conexiones de acá también son MC4. ¿Ya? Esas son difíciles de conectar o desconectar a mano
pero igual se puede, igual tienen un truco, ¿ya? Pero no lo intenten. Porque, bueno, más encima, además, la corriente continua que viene de los paneles es mucho más peligrosa que la corriente alterna que está en los enchufes, ¿ya? Por lo tanto, electrocutarse desde un enchufe es mucho más suave que electrocutarse desde los paneles. Electrocutarse desde los paneles es casi fijo muerte. Así que... Luego, respetar bueno, cuando se van a hacer las mantenciones, ¿cierto? Respetar el tema de la temperatura, ¿cierto? Que los paneles no estén muy calientes. Obviamente no pararse sobre los paneles, no desmontarlos y no manipular el tablero eléctrico, ¿ya? Esto puede parecer, el tema de no pararse sobre los módulos puede parecer un poco estúpido, pero resulta que si alguien que no sabe de esto se sube al techo y está intentando limpiarlos, pierde el equilibrio, fácilmente se puede apoyar sobre un panel y lo va a romper, lo va a quebrar. Y lo malo es que no solamente va a afectar ese panel, sino que todo el sistema funciona tan bien como el peor panel. Por lo tanto, si un panel se rompe, se echa a perder, funciona al 5% de su capacidad, todo el resto de los paneles van a funcionar al 5% de su capacidad, ¿ya? Entonces, obviamente no pararse sobre los módulos, pero tampoco apoyarse ni nada. Y finalmente, no manipular el tablero eléctrico si no son instaladores SEC certificados, por favor. Luego, continuando con las cosas que por favor no pueden hacer, el cableado dentro de las cajas, ¿ya? Las conexiones internas del tablero, por favor, solamente un instalador SEC, esto es delicado. Y las conexiones en el inversor, principalmente por lo que yo les dije, este lado de acá que viene de los paneles es de corriente continua, y la corriente continua es mucho más peligrosa que la corriente alterna, que es la corriente que tenemos en los enchufes. Además, los sistemas solares traen un voltaje que por lo general es mayor al voltaje de la red eléctrica. Por lo tanto, además de la corriente continua ser más peligrosa, viene un voltaje mayor. Por lo tanto, es el doble o el cuádruple peligroso. Luego, el monitoreo del sistema fotovoltaico. Ya esto es importante y también es entretenido. Entonces, para ustedes poder revisar sus sistemas por su celular, nosotros les vamos a hacer a cada uno, cuando ya esté conectado el sistema, les vamos a hacer una cuenta. ¿Ya? Lo vamos a hacer con su correo que tenemos nosotros, de ustedes, y con esa cuenta ustedes van a poder acceder a la aplicación de Growat, que en este caso se llama Chime Phone. Entonces, obviamente tienen que asegurarse de que donde está el inversor haya Wi-Fi, haya señal Wi-Fi. Obviamente asegurarse de que el inversor esté encendido. Deben ingresar a la aplicación Chime Phone, loguearse con las credenciales que les vamos a mandar. Y ustedes cuando se metan van a tener una planta creada con su nombre, ¿ya? Que es este paso de acá. Luego, para empezar a configurar su planta, ustedes se meten a su planta que va a tener su nombre y le van a poner añadir data logger o add data logger. Después los va a saltar a esta pantalla de acá. En esa pantalla de acá ustedes van a tener la posibilidad de escanear el código QR. Ese código QR se encuentra debajito del inversor. Eh, Acá. Ahí hay un código QR. Ese es el código QR que ustedes deben escanear con el celular, ¿ya? Puede ser que haya veces que su celular o la aplicación, lo que sea, no puede leer el código QR de forma automática, ¿ya? Si pasa eso, ustedes tienen que poner, acá dice, QR, código QR o código de barras, dice acá. Si ustedes no les pesca, no les toma el código QR, entonces le ponen manual, ¿ya? Si le ponen manual, van a tener que ir al aparatito que yo les mostré que tenía el código, que está debajo del inversor. Van a tener que buscar el número de serie, el serial number, lo ponen aquí, y
les va a pedir también el código de chequeo, check code. ¿Ya? Ingresan esas dos cosas, confirman y les va a aparecer esta pantalla de acá. En esta pantalla de acá, ustedes le ponen modo estándar. ¿Ya? Una vez que seleccionan modo estándar, ustedes van a tener que conectarse al punto de acceso creado por el data logger. ¿Ya? El data logger es el equipito que va enchufado debajo del inversor. ¿Ya? Ese equipito lo que va a hacer es que va a crear un Wi-Fi para que nosotros nos conectemos con el celular y podamos conversar con él. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que buscar ese punto de acceso, que es creado por el data logger. Por lo tanto, va a tener el nombre del data logger, que es el código que ustedes pusieron acá. ¿Ya? Una vez que ustedes seleccionan el data logger, que seguramente lo más seguro es que vayan a tener solo una opción, porque es el único data logger que ustedes han añadido a su aplicación. Se conectan al punto de acceso del data logger, listo, queda eso configurado. Después les van a salir una lista de todos los Wi-Fi que ese data logger está capturando, ¿ya? Entonces, obviamente, ustedes tienen que seleccionar el Wi-Fi que corresponde a su casa y tienen que ingresar la clave del Wi-Fi que corresponde a su casa, ¿ya? Una vez ustedes hagan eso, les va a aparecer como una pantalla de carga que dura 5 segundos, 10 segundos máximo. Y después les va a salir la configuración exitosa. El colector está configurado correctamente. ¿Ya? Eso es cuando ya queda conectado. Ahora, lo que sucede mucho es que, por ejemplo, uno se cambia de compañía o la misma compañía te va a cambiar el módem. Cuando te cambian el módem, por lo general te cambian el nombre de la red y te cambian la clave. Por lo tanto, lo que yo configuré antes en mi data logger no va a ser válido. Mi data logger va a ir y va a buscar una red que no existe. O a lo mejor va a buscar una red y le va a ingresar la clave y la clave ya no va a ser. Entonces el data logger no se va a poder conectar al internet. ¿Ya? En esos casos, nosotros le pusimos acá reconfiguración, se debe actualizar la información de la red Wi-Fi en la aplicación del celular. Para esto se debe ir a la planta, que ya va a estar configurada, y a ustedes les va a salir acá que tienen una alarma que va a decir sin conexión. Ustedes se meten a esa alarma y van a volver básicamente a esta parte, las últimas pantallas, porque yo ya tengo agregado el data logger. Por lo tanto, voy a volver a estas últimas pantallas, voy a tener que seleccionar un modo de conexión estándar, voy a tener que buscar el punto de acceso que creó el data logger y después voy a tener que buscar el Wi-Fi que tiene a lo mejor un nombre nuevo, a lo mejor una clave nueva, ingresar los datos, esperar un poco y va a quedar configurado correctamente como acá dice. ¿Ya? Esto es importante, se debe tener cuidado de que el data logger tenga la luz verde encendida. Si no es el caso, que la luz del data logger se puede poner morada. ¿Ya? Esa luz morada significa que eh, el data logger intentó muchas veces conectarse a internet y no pudo. Por lo tanto, se cansó de hacerlo. ¿Ya? No lo va a seguir haciendo. Entonces, cuando hay en el fondo, cuando el data logger tiene una luz que no sea la verde, ustedes deben apretar un botón que está en la parte, me equivoqué, está en la parte inferior. ¿Ya? Está debajito del data logger, hay un botón. Lo deben apretar de manera sostenida por 5 segundos, luego de lo cual debería reiniciarse el data logger y mostrar una luz verde que parpadea. Esa luz verde que parpadea es porque se está reiniciando. Después esa luz verde va a dejar de parpadear y va a quedar constante. Cuando quede constante, ustedes van a poder meterse y hacer todos estos pasos anteriores. ¿Ya? Es muy probable que si ustedes cambian la clave, eh, el data logger va a intentar conectarse, no va a poder y se va a poner morado. ¿Ya? Y ustedes tienen que hacer esto.
es muy importante, si usted cambia su compañía de internet o hogar o modifica el nombre o clave de la red Wi-Fi actual, el monitoreo se va a desconfigurar y será su responsabilidad configurarlo nuevamente o esperar hasta que se realice el mantenimiento. Acá tengo un video de un español explicando lo mismo que yo ya les expliqué. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Soundworld Energy. Cargador del computador. Hoy os vamos a hablar de nuestro datalogger Shine Wi-Fi X. Ahí sí, si nos esperan unos minutitos, disculpen ahí el inconveniente. No sé si de los que se han conectado hasta ahora hay alguien que tenga alguna pregunta, duda. Recuerden que lo pueden ir dejando en el chat. Creo que hemos tratado de abordar la mayor cantidad de dudas. John, por si acaso, por un tema de y que esta capacitación queda grabada, no se va a permitir activar el micrófono, pero sí puedes escribir en el chat de Zoom. Se le apagó el computador al Carlos, así que vamos a esperar ahí que se vuelva a conectar. Dice, consulta, ¿se enviará un instructivo para la configuración del data logger? Mire, para serle súper honesto, Raúl, lo que hemos visto nosotros en la práctica, que lo más fácil para configurarlo de nuevo es un video, más que el mismo, más que un documento así como del paso a paso, porque si no uno se confunde. Pero estos videos, esta información que ustedes están revisando ahora, va a quedar disponible en el canal de YouTube, donde antes me preguntaban cuál es el canal. Sí, Hola. estos sistemas, sí, Carlos, si quieres por mientras ahí, deja como todo, y yo por mientras ahí respondo algunas dudas. Ya, ok. Miren, estos sistemas en general son de muy baja modificación. Ya no, la idea es que uno no le meta mucha mano al inversor, andarlo prendiendo y apagando. Una vez que ya estén conectados, lo único que usted se tiene que preocupar nomás de después sacarle un poco el polvo, entonces usted lo deja prendido nomás. Ya en resumen, no son sistemas que requieran una gran operación, un gran así como intervención por su parte. A lo más cuando hay alguna falla, a veces ocurre una falla dentro de la casa y se cortan los automáticos que se instalaron en el tablero nuevo, bueno, hay que ir a subir esos automáticos que están de la casa. Pero eso ya no es tema del sistema fotovoltaico, sino que es una falla que ocurrió en su domicilio. Ahí, Carlos, dale nomás, ahí te dejo ver. Ya. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Soundworld Energy. Hoy os vamos a hablar de nuestro datalogger Shine Wi-Fi X. En la caja vienen todos los dispositivos datalogger de los que disponemos para vosotros. Hoy os vamos a mostrar el Shine Wi-Fi X. Procedemos a abrir su caja y a desembalar el producto. Una vez desembalado, podemos comprobar en la parte trasera que aparece el modelo del Shine Wi-Fi X, su número de serie y su código de verificación. Este número de serie y código de verificación los vamos a usar en caso de que el escáner del teléfono no nos capte bien el datalogger. Entonces introduciremos estos datos en el modo manual y accederemos a su aplicación. Como podéis ver, nuestro modelo es muy parecido al otro que tenemos que va con un Silent Box, pero en este caso solo es con Wi-Fi. Vamos a proceder a introducirlo en su ranura. Verificamos que la flechita esté en el centro del USB y lo introduciremos en su ranura. Una vez instalado nuestro inversor, podemos comprobar que la hojita está en rojo. Esto quiere decir que hay un fallo.
En este caso, el Wordcode será 411, aunque ahora mismo no aparezca en pantalla. Mira, aquí lo tenemos, 411. ¿Esto qué quiere decir? Que esta instalación no está alimentada fotovoltaicamente. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro laboratorio de pruebas y de momento no disponemos de este tipo de alimentación. Más adelante esperamos conseguirlo. Como podemos ver, se enciende correctamente y una vez encendido accederemos a nuestra aplicación SignPhone para darle de alta en nuestra planta. Desde nuestro teléfono accederemos a nuestra aplicación de SignPhone. Introduciremos nuestro número de usuario y contraseña. Una vez obtenido el acceso a la aplicación, tendremos que añadir a nuestra planta el data logger. Intentamos escanearlo y como podemos comprobar que anteriormente os he comentado que el escáner hay veces que no funciona. Entonces introducimos manualmente su número de serie y su código de verificación. Una vez que confirmamos, pulsamos el modo estándar y seguiremos todos los pasos que nos pide la aplicación. En este caso lo primero que tenemos que hacer es añadir el data logger. Nos saldrá un hotspot en el cual tenemos que aceptar el data logger como dispositivo conectado. Una vez conectado, ya configuraremos la red. En este caso tenemos que introducir el router del cliente, su Wi-Fi y su contraseña. Una vez realizado estos sencillos pasos, como podemos comprobar, la aplicación automáticamente pasará a la configuración. Tendremos que esperar unos segundos y ya se ha detectado y se ha conectado el data logger. Una vez conectado, la aplicación directamente nos dará la opción de poder entrar en la planta. Como podemos comprobar, ahí vemos que se ha conectado y en este caso no tenemos ningún dato ni de producción ni de consumo, ya que nuestro inversor no está conectado fotovoltaicamente ni tiene un meter para ver su consumo. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya. Entonces, Hola amigos. bueno, eso es un videito que explicaba más o menos lo mismo que yo les dije. Luego tenemos las garantías del sistema fotovoltaico. Ya, esto igual es bien importante para ustedes sobre todo. Aspectos generales. La instalación en sí misma tiene un año de garantía. ¿Ya? Es decir, cualquier cosa que haya quedado mal hecha por nosotros tiene un año de garantía. Esto también incluye el techo, por ejemplo, muy importante. La garantía del inversor son 5 años. La garantía del sistema de montaje son 15 años, pero la vida útil es de 25. Y la garantía de los módulos solares son 10 años al producto y 25 años a la eficiencia. ¿Ya? Estas garantías de abajo, nosotros las gestionamos con los proveedores. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes, bueno, llaman a Casa Solar nos llama a nosotros, y nosotros hacemos las gestiones con el proveedor para que, bueno, gestionar el cambio, el reemplazo o el arreglo de los equipos. Esta garantía se ejercerá contra fallos y averías imputables al fabricante y cubre la reparación o sustitución de los equipos averiados. En caso de fallas,
O si se quiere solicitar la garantía, por favor comunicarse con el personal del programa Casa Solar mediante los siguientes medios. Obviamente el enlace web, y acá tenemos teléfonos de distintas personas. Aspectos que no están considerados en la garantía. Incidencias derivadas de un uso incorrecto de la instalación o de los equipos por parte del usuario. Incidencias causadas por elementos externos, descargas atmosféricas, robo, vandalismo, incendio, inundaciones, etc. Manipulación de los equipos o instalaciones por parte del cliente o terceros contratados por el cliente, salvo cuando medie autorización escrita de la empresa instaladora. Accidentes de origen externo como explosiones, incendios, derrumbes, guerras, manifestaciones u otro desorden de tipo civil. Cualquier daño por fuerza mayor y otras circunstancias imprevistas como fuerzas de la naturaleza. ¿Ya? Obviamente hay salvedades a lo que nosotros podemos pasar por las garantías. Y esa es mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. No Gracias, sé si Chad. tienen alguna pregunta. Yo Sí, o usted. estaba revisando el chat y en general como que todas las cosas las hemos podido ir respondiendo, así que creo que hemos podido abordar ahí harto, harta información, hartas como preguntas frecuentes. A ver si hay una. Dice, en caso de vacaciones, ¿cómo se deja el sistema? Igual nomás, pues tienen que dejarlo funcionando nomás, no tienen que desconectarlo, nada. Estos sistemas son de baja maniobrabilidad, por así decirlo, de baja manipulación. Entonces no requiere que usted lo desconecte, que apague las protecciones. Simplemente déjelo tal cual, déjelo funcionando, ¿ya? Dos puntos clave Sí, que es bueno que usted tenga presente: el tema del monitoreo. Recuerde que si usted modifica los parámetros del Wi-Fi, ya sea nombre del Wi-Fi, contraseña o compañía de internet, se pierde el monitoreo, ¿ya? Deja de quedar vinculado. Así que si lo pierde, lo puede reconfigurar usted siguiendo las instrucciones que se mostraron en la capacitación, o esperar a la visita, porque es una sola visita de mantenimiento que se realiza en un año de operación que tiene el proyecto. Entonces, esa es la otra opción, esperar esa visita y ahí se reconfigura todo. Lo ideal es que esto esté operativo porque el monitoreo permite detectar las fallas, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ya, el otro punto, que es clave también, es entender que cuando hay una falla eléctrica, estos sistemas generan muy pocas fallas. Ya hasta ahora de los proyectos que llevamos instalados, hemos tenido fallas, producto de los sistemas cero de Casa Solar 1. Y ya llevan 2 años funcionando, ¿ya? No así las instalaciones eléctricas de cada beneficiario. Ahí sí hay falla a veces porque uno se sobrepasa instalando equipo. Entonces hay que distinguir que cuando se activan las protecciones de dentro del tablero de mi casa, no tiene que ver nada, no tiene nada que ver Casa Solar, no tiene nada que ver el instalador de Casa Solar. Si se activan las protecciones del tablero que instaló Casa Solar, pero que tienen que relación con la casa, lo mismo, no tiene nada que ver Casa Solar, ni tiene nada que ver el instalador de Casa Solar. Lo que sí, donde podría haber una responsabilidad nuestra, es si se llegan a activar las protecciones del inversor, que podría ser el automático del inversor y el diferencial del inversor. Entonces eso, para que lo tenga súper claro, si se llegara a generar ese problema, tiene que verlo con un eléctrico que sepa en la materia y él le va a poder probablemente identificar la situación que le está generando una falla. Así que fuera de eso, agradecerles por el tiempo, agradecerles por haberse conectado, por la disposición. eh, y con respecto a las conexiones, durante la semana que viene o a más tardar, yo creo que antes de la quincena de marzo ya debería estar todo funcionando. Ya deberían estar todos los sistemas con su protocolo de conexión ok. Así que ahí tengan la disposición para poder recibir a Carlos o quien vaya de Vol a hacer la conexión. Y eso, agradecerles, felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa, y nos pone contento que podamos cerrar ya este proyecto tan bonito, tan especial, que ha cubrido todo nuestro bonito país. Así que, de verdad, muchas gracias por todo el tiempo, la disposición, y nos estamos viendo. Recuerden ahí suscribirse al canal de YouTube y ver si es que tienen las capacitaciones de nuevo o ver otras que van a ir saliendo semana a semana. Que estén muy bien.